Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Vamos a ponernos de pie. Mira, ya te agarré con el dulce. Buenas tardes, hermanos que nos están siguiendo por el Facebook. Qué bendición que estén ahí y que sé que los que no pueden en el momento verlo, lo verán en algún momento de la noche o de la semana. Lo que sí, la exhortación tanto para los que estamos aquí como para los que están allá en casa es que pues sigamos creciendo en la palabra de Dios, que sigamos estudiando la confesión de fe de la Iglesia, que es sumamente importante para tener esa unidad doctrinal tan necesaria en la Iglesia. Vamos a orar, hermanos, pero también les pido que oremos por peticiones de amados hermanos que pues están en circunstancias difíciles, pero el Dios único y verdadero, nuestro Dios, es el que provee nuestras necesidades y confiamos que Él tiene el control de todas las cosas y que Él tiene interés por suplir nuestras necesidades físicas y espirituales, incluso nuestras necesidades de salud. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu infinita misericordia y bondad. Queremos darte gloria, honra y alabanza en esta tarde, noche, reconociendo tu virtud, Señor, reconociendo que tú eres Dios único y verdadero. Pero Padre, también reconociendo que eres justamente eso, nuestro Padre bueno, el que suple las necesidades en nuestro hogar, Señor, en nuestra vida, el que suple nuestras necesidades principalmente espirituales, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero. Y queremos darte gracias, Señor, por la vida de Claudia Mata. Señor, gracias porque has provisto, Señor, hemos orado por trabajo, por esas circunstancias difíciles que hay en el trabajo donde ella está desarrollándose, Señor, en el lugar donde tú la has puesto para llevar el testimonio del Evangelio. Señor, te damos gracias por Claudia, porque ella tiene actividad, Señor, aunque no es normal, regular, pero ya hay actividad y por eso te alabamos y te damos gracias, porque Claudia ya regresa a la actividad laboral en Aeroméxico, Señor. Te damos gracias, Señor, también por la vida de Vicente, de su familia, Señor, que ya está aquí. Gracias, Señor, porque tú has provisto de salud en sus vidas. Gracias porque los has sustentado. Te pedimos, Señor, que sobre todo sustentes sus vidas espirituales, su ánimo, Señor, su corazón, para que puedan ellos gozarse en toda circunstancia, para que aprendan, Señor, a través incluso de las circunstancias difíciles como una enfermedad como la que está imperando, Señor, ellos, Señor, puedan gozarse y darte gracias sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas. Señor, oramos por Edgar y por Betty, por nuestros amados hermanos, para que tú sigas proveyendo todo lo necesario para su crecimiento espiritual. Oramos por esta circunstancia de su hijo, Señor. Sabemos que tú eres un Dios de justicia y te pedimos que esa justicia, Señor, que tú, Señor, proclamas, Señor, esa justicia, Señor, que impera, Señor, y que tú harás prevalecer, se vea reflejada en la vida de Edgar, de Betty y de su hijo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Oramos por la salud de Abigail, Señor. Oramos por Abby, Señor, por Blanca Otiveros. Oramos, Señor, por la familia Mendoza Aburto, Señor, la familia de Vivi, de nuestra amada hermana, que están allá en Perú, Señor. Oramos por ellos, para que tú extiendas tu gracia, tu misericordia, tu poder, y tú reflejes, Señor, una vez más, Señor, qué grande eres, Señor, qué tan piadoso, amoroso y poderoso eres, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Abigail, de Blanquita Ontiveros y la familia Mendoza Aburto, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la vida de esta iglesia de Palabra Abundante. Gracias porque tú provees, Señor, para nosotros. Gracias, Señor, porque aun siendo imperfectos, siendo débiles, tú nos fortaleces a través de tu palabra. Tú nos haces crecer para gloria y honra tuya. Te damos gracias por eso, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú también provees, Señor, materialmente a la iglesia. Gracias, Señor, porque continuamos. Gracias, Señor, porque tú, Señor, has hecho grandes cosas en nosotros, Señor, y seguirás haciéndolas, no por nosotros, sino por ti mismo, Señor. Señor, exáltate, glorifícate en medio de esta iglesia que tanto necesita de ti. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y glorificamos y te damos gracias por este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, bienvenidos
Bienvenidos, hermanos, siéntense, por favor. Ahorita ya hierve el café. Ahorita ya está para que se puedan hacer un cafecito, porque ahorita que llegamos aquí hace frío. Sí, sentí el frío y me traje una chamarrita muy delgada, pero bueno, aquí estamos con gozo. Y hermanos, les pido que estemos orando porque, gracias a Dios, quiero decirles algo antes de empezar el estudio, pero por la gracia del Señor volvimos a pagar la renta del lugar. Una vez más, por la gracia del Señor, a pesar de circunstancias difíciles que nos está pasando a todos, el Señor provee esta iglesia y es de gran bendición y nos anima el ver cómo Él provee. Pero también una vez más el dueño nos dijo que pues quiere vendernos el terreno. Entonces les pido que oremos porque Él me preguntó, ¿tú crees que sea posible? Pues para Dios no hay nada imposible, para nosotros hay muchos imposibles, pero yo le decía, mira, en primera instancia sí, mas sin embargo pues vamos a orar en la congregación, vamos a organizarnos, pero sobre todo vamos a depender de Dios y de nadie más, como debe de ser. Entonces, pues fíjense qué bendición que podamos en un futuro poder quedarnos con el terreno y poder pues tener este lugar ya de la iglesia, no del pastor, no de nadie, sino de la congregación, pero sobre todo del Señor para su gloria y para su honra. Entonces les pido que estén orando. ¿Cómo va a ser? ¿Quién sabe? ¿Cuánto cuesta este lugar? ¿Quién sabe? Ha de ser un dineral. La tierra aquí en la Ciudad de México ya está bien cara, bien cara. Pero sin embargo, pues el Señor es bueno, el Señor nos proveerá y Él dirá si es posible. Pero les pido que estemos orando en eso, acerca de ese tema. Bien, estamos hablando de angelología, eso hablamos el domingo pasado. Hemos hablado de los ángeles santos, los ángeles de Dios. Pero también hablamos el domingo de los ángeles caídos, de esa tercera parte de demonios, de ángeles, que Dios creó, seres espirituales, pero que se rebelaron en contra de Dios, que no retuvieron su dignidad, que fueron seducidos por Satanás, el ángel mayor, este arcángel tremendo, perverso, maligno, mentiroso y odiador de todo lo que ama Dios. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de eso, de Satanás. ¿Qué estamos haciendo? Porque justamente Vicente, nuestro amado hermano, me preguntaba en qué estábamos, porque con toda esta circunstancia del distanciamiento, pues se quería actualizar. Pero lo que estamos haciendo, Vicente y hermanos, lo que estamos haciendo es estudiando la confesión de fe de la iglesia. O sea, ¿en qué cree la congregación Palabra Abundante? Y son doctrinas fundamentales del cristianismo, doctrinas fundamentales. Son doctrinas que enseña la palabra de Dios y como enseña la palabra de Dios tenemos que estar de acuerdo todos en esas doctrinas. Por ejemplo, hay iglesias o hay gente, incluso cristianos, que dicen que Satanás no existe, que es un ser místico. Mas sin embargo, hermanos, eso es una falsa doctrina. Porque la Biblia, hermanos, es la palabra de Dios y como palabra de Dios es inerrante, es infalible, no tiene errores. Todos los aspectos que habla la palabra de Dios son verdad. Y si la palabra de Dios habla acerca de Satanás, entonces Satanás es real. Esa es una realidad absoluta. Por eso, hace rato me decía Laila, ¿y a poco vas a hablar mucho de Satanás? ¿No sería mejor hablar de Cristo? Claro, hermanos, no vamos a clavarnos aquí, no vamos a hacer hasta un congreso de monología y todo ese tipo de cosas. No, pero sin embargo estamos hablando acerca de lo que habla la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios habla acerca de la existencia de Satanás, nosotros tenemos que hablar acerca de eso y espero que podamos acabar el día de hoy. El razonamiento humano no puede ni negar ni afirmar la existencia de Satanás. O sea, el razonamiento humano no puede llegar a esos puntos. Mas, sin embargo, la Biblia, que es un libro verdadero, lleno de verdad, es el libro de Dios, es la palabra de Dios, como les decía, infalible, inerrante, habla acerca de la existencia de Satanás y afirma la existencia de Satanás. Entonces, el único testimonio que tenemos como cristianos acerca de esa doctrina de Satanás, el ángel caído, el arcángel caído, es la Biblia. No podemos nosotros tener referencia de otros documentos, no podemos interpretar a Satanás o descubrir a Satanás o entender a Satanás a través de otros libros, sino más
que suficiente es la palabra de Dios para podernos explicar esa realidad. La revelación de la existencia de Satanás se encuentra 8 veces en el libro del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que ahí está presente, y creo que al ratito les voy a dar una cronología de los eventos de Satanás en la Biblia desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento hay 8 referencias de Satanás. Ahora, en el Nuevo Testamento, hermanos, hay como una explosión de la presencia de Satanás. 74 veces mencionado en el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, es tremendo. Y como les decía la semana pasada, acerca de los demonios, de los ángeles caídos, incluso de los ángeles santos, entre más cerca está el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, la crucifixión del Señor Jesucristo, la propagación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la actividad angelical de ángeles santos o demoníacos es más fuerte. Por eso vemos un movimiento más fuerte de Satanás en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir la palabra Satanás? Satanás en el hebreo quiere decir adversario. Del mismo modo, adversario o opositor. Si tú quieres saber qué quiere decir Satanás, en el hebreo es adversario o opositor. Ahora, en el Nuevo Testamento se le menciona como diablo, el diabolos, que también en el griego, porque recuerden que el Nuevo Testamento está escrito en griego, quiere decir opositor. Es básicamente la misma expresión. Tanto Satanás como diablo quiere decir opositor. ¿Opositor de quién? ¿De Cristo? ¿De quién más? Obviamente. ¿De Dios? ¿Del Espíritu Santo? Es más, hermano, mira, podríamos sacar una conclusión así bien general. Todo lo que ama a Dios, Satanás lo odia y se opone a eso. Si Dios ama al Hijo, Satanás se opone al Padre y al Hijo. Si el Hijo ama al Espíritu Santo, Satanás se opone al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si Jesucristo ama a la iglesia y el Padre ama a la iglesia y el Espíritu Santo ama a la iglesia, es opositor a la iglesia de Cristo. También a Israel, al pueblo de Dios, a Israel también Satanás tiene un profundo odio en contra de ellos. Entonces, Satanás odia la palabra de Dios, odia a su pueblo Israel, odia a la iglesia cristiana, odia a los cristianos, a los hijos de Dios. Todo lo que Dios crea y ama y sustenta, Satanás lo odia, lo aborrece y lo quiere destruir. Por eso es natural, o sea, que Satanás en el hebreo sea opositor y diablo en el griego sea precisamente lo mismo, adversario o opositor. Entonces, les decía que la presencia de Satanás está en todas las escrituras. Las escrituras hablan acerca de él y hablan muchísimo acerca de eso. No podríamos recurrir a otros documentos para poder interpretar al ser de Satanás, el carácter de Satanás, el ministerio de Satanás, la historia de Satanás, el origen de Satanás y todo lo que queramos saber acerca de ello está en la palabra de Dios. Mas, sin embargo, debemos de confiar que al final de la historia, y a lo mejor me adelanto, Satanás será vencido. Ya es un enemigo vencido por Dios, porque nadie es mayor que Dios. Ni Satanás puede ser mayor que Dios. ¿Por qué? Porque Satanás es un ser creado por Dios. Dios creó a Satanás. Nada está por encima del Creador. Nada, nada, absolutamente nada. Bien, el carácter de Satanás. Primero vamos a ver 3 aspectos básicos del carácter de Satanás. Satanás es inteligente, sumamente inteligente. Tiene intelecto. Con su inteligencia tentó a Jesucristo. En Mateo 4:1 al 11, ¿qué pasa en Mateo 4 del 1 al 11? ¿Alguien recuerda, ya que estamos predicando todo Mateo? ¿Dónde estaba nuestro Señor Jesucristo? En el desierto. ¿Y qué hizo el diablo?
El Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo, por el tentador, por el opositor. Entonces, hermano, en ese diálogo que tiene con nuestro Señor Jesucristo, no muestra estupidez, no muestra que sea tonto. Es extremadamente astuto e inteligente, pero su astucia e inteligencia no lo utiliza para la gloria de Dios, sino para ir en contra de la gloria de Dios. Satanás entonces, ahí que lo hemos estudiado, lo estudias en tu casa, pero Satanás quiso tentar al Señor Jesucristo y la estrategia, hermano, fue bien hábil, porque principalmente, y creo que se los he dicho y lo enseñamos cuando pasamos por ese pasaje, principalmente Satanás lo que quería es que Jesucristo no dependiera de Dios en sus necesidades, sino dependiera de Él mismo. Hazte un milagro para que comas. Depende de ti, no necesitas a Dios. Fíjate la estrategia, tan engañoso, tan hábil, tan astuto para engañar como fue con Eva. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no cayó en ninguna de esas tres tentaciones. Pero quiero que veas que Satanás no es tonto. Satanás es extremadamente inteligente y su inteligencia lo utiliza para engañar y para enredar a las personas. Así que si alguien, porque vamos a ver esa realidad, hermanos, es de que difícilmente el diablo se te va a poner delante de ti. Difícilmente una persona, un ser humano va a hablar con Satanás. Mas sin embargo, lo que sí hace Satanás se coordina con todas sus huestes espirituales de maldad para engañar a los cristianos. Y quien hable con Satanás, les aseguro, como es padre de mentira, no va a decir la verdad y va a procurar engañar con esas palabras aún a los creyentes, aún a los creyentes. Entonces, muestra intelecto. Conspira en contra de los cristianos, Efesios 6:11. Por favor, si alguien nos acompaña ahí, si puede leer Efesios, de los que están aquí, hermanos, Efesios 6, la armadura, esa sección maravillosa de Pablo, donde advierte a esos cristianos que sí existe Satanás, que hay una guerra en contra del enemigo y que no tenemos que estar desapercibidos ni con el escudo abajo, ni con la protección, la oración dejada a un lado, sino que tenemos que estar exactamente Efesios 6:11. ¿Ves? Sí, por favor. No, a lo mejor nada más el 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Entonces, ¿cuál es la acechanza del diablo? Hermanos, a veces uno cree que el diablo te va a golpear el coche, o el diablo te va a echar una barranca, o el diablo le va a abrir al gas en la casa en la noche. Hermanos, esa no es la estrategia de Satanás. La estrategia de Satanás es engañar con su inteligencia. Y si nosotros vemos, si en algún momento vamos a hacer un estudio de la armadura de Dios, nos está diciendo que nosotros tenemos que contrarrestar la inteligencia del diablo con la inteligencia de la palabra de Dios. Con la palabra de Dios es la única forma de que nosotros podamos vencer y no seamos impactados con los dardos de fuego del maligno. Entonces, el diablo es inteligente, el diablo tiene emociones. Que estamos hablando, aunque es un ser espiritual, tiene inteligencia y tiene emoción. Satanás es orgulloso. Ese es el gran problema de Satanás. Es el padre del ego. Para él, lo más importante es él, y después de él, y después de él. Lo más importante para Satanás es él mismo. Es el padre del ego. Primera Timoteo 3:6, por favor, ¿alguien me puede leer Primera Timoteo? Es más, ¿sí? ¿Ya llegaron? ¿Alguien ya llegó? ¿Sí? Ok, ya te estás poniendo como la Biblia más rápida del oeste aquí. Fíjate, dice Pablo, le dice a Timoteo que cuando llame a alguien a pastorear en la iglesia no tiene que ser un recién convertido. ¿Por qué?
porque tiene el gran riesgo que siendo recién convertido se le da autoridad dentro de la iglesia como pastor, puede caer en la condenación del diablo. ¿Y cuál es la condenación del diablo? El egoísmo. Imagínate a un muchacho que llega a la iglesia recién convertido y de repente lo hacen pastor de la iglesia y tiene el gran riesgo de envanecerse, decir, vean, yo ya soy pastor en esta iglesia, ya se crea el papas fritas dentro de la iglesia y caiga la condenación de ¿quién? Del diablo. Si hay una definición del egoísmo, del yo, del ego, es Satanás. Satanás, entonces, hermanos, es orgulloso y eso es una actitud pecaminosa, pero también tiene un enojo, una ira, una ira en contra de todo lo que Dios hace. Apocalipsis 12, 17, por favor. Vamos ahí, Apocalipsis 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y en el versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Y esa mujer podríamos considerarla, por una traducción correcta, esa mujer es Israel. Entonces Satanás odia a Israel, quiere destruir a Israel. Dios ama a su pueblo, mas sin embargo Satanás quiere destruir con ira a Israel. También tiene voluntad, otro aspecto de su carácter. El diablo ejerce su voluntad contra los cristianos. Lucas 22:31, vamos a ver ahí Lucas 22:31. Lucas 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandear como trigo. ¿Sí ven eso? O sea, Él tiene voluntad y Él puede incluso llegar delante de Dios y decirle, ¿sabes qué? Job tiene esta situación. Y puede llegar delante incluso del mismo Señor Jesucristo para decirle, ¿sabes qué? Dame a Pedro porque lo voy a zarandear como trigo. Entonces Él tiene voluntad, tiene iniciativa, es lo que quiero que vean en ese aspecto. También tenemos 5 aspectos personales, bienvenidas, siéntense, bienvenidas. También tenemos 5 aspectos personales de este adversario mentiroso y asesino. Es un ángel caído, eso ya lo hemos hablado. Satanás es un ángel caído. Dios creó todas las cosas, ¿es correcto? Colosenses 1:16 creó todas las cosas visibles e invisibles. ¿Qué quiere decir? Creó todo lo material, pero también Dios creó todo lo espiritual. Todo lo que no se ve, los ángeles que son seres espirituales, Dios los creó. Por ende, Satanás es un ser creado por Dios. Pero quiero que seamos claros en esto. Dios no generó pecado en Satanás. Él de sí mismo generó pecado. Dios no genera pecado en nadie. No es que Dios haya creado a un ángel caído, no. Dios creó un ángel santo hasta su momento, pero Satanás, siendo un ser que no era impecable, y esto es importante de verlo, porque cuando Dios creó a los hombres y cuando Dios creó a los ángeles, Dios no creó a seres impecables. ¿Esto qué quiere decir? Que no tenían la capacidad de pecar. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo perfectos, pero sin embargo, ellos tenían la capacidad de pecar y vaya que lo hicieron. Cuando Dios creó a los ángeles, a los seres invisibles, a los seres espirituales, Dios los creó perfectos, pero ellos tenían una capacidad de pecar. Eso es importante. Entonces, Satanás es un ángel caído.
Dios creó todas las cosas, Colosenses 1:16. El Job dice que Dios creó todo, las estrellas del alba, es decir, los ángeles. Job 38, 4, 7, por favor. Ve a Job 38, 4 al 7. Estamos hablando acerca de nuestra confesión de fe de la congregación. Y nosotros creemos en la palabra de Dios, que es suficiente, es inerrante. Lo que enseñamos en la congregación es la palabra de Dios. No nos desviamos ni a un lado ni al otro. Procuramos irnos derecho en todas las enseñanzas de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios habla de que existe Satanás, entonces nosotros creemos en la existencia de Satanás, en ese ángel caído. Pero ve lo que dice Job 38, 4, 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le está hablando a Job acerca de que Dios fue el que creó todas las cosas. Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba, y esa es otra definición de ángeles, estrellas del alba. Pero esas estrellas, hermano, no son las estrellas, las formas cósmicas, sino se refiere a seres espirituales. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice más adelante: y se regocijaban todos los hijos de Dios. Otra expresión que habla acerca de los ángeles. Estrellas del alba, los hijos de Dios son ángeles. En ese momento que Dios creó a los ángeles, creó junto con todos ellos a Satanás. Obviamente Satanás era un ser especial, creado especialmente por Dios. Ángeles de Dios creados para la alabanza, es lo que, fíjate, dice, se regocijaban, alababan a Dios todos estos hijos de Dios, estos ángeles. Satanás era un ser perfecto, mas sin embargo cayó, se convirtió en maligno por su propio egoísmo. Si tú quieres saber cuál fue el motivo de Satanás para convertirse en malo, es el ego. Ese fue su principal motor, el egoísmo. El maligno fue el que influenció al rey de Tiro. Te voy a pedir que vayas a Ezequiel 28, 16, por favor. Y yo sé que antes nos habían enseñado en el lugar donde estábamos que prácticamente esas expresiones de Ezequiel 28, 16 o por ejemplo Ezequiel 28, 14 hablaban específicamente de Satanás, pero no es así. Estas expresiones y esta condena de Dios a través del profeta Ezequiel son a un rey llamado Tiro. Pero este rey Tiro fue influenciado por Satanás. ¿Recuerdas este pasaje? Y vamos, ya que estamos cerca en Mateo 16, cuando Jesucristo le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿Era Pedro Satanás? Estaba siendo influenciado por Satanás. Este rey Tiro estaba siendo influenciado por Satanás. Mas sin embargo, tenemos ahí un juego de palabras donde primero Ezequiel habla directamente al rey Tiro, a su egoísmo, a su protagonismo, pero después le habla a Satanás, directamente a Satanás, que era el que estaba energizando el egoísmo del rey de Tiro. Y vaya que siempre son el problema de los reyes. Los reyes quieren alabanza. Los reyes, hermano, históricamente nos vamos a dar cuenta que se han considerado como dioses en la tierra. Y muchos, incluso como el César de Roma, se consideraba mayor que Dios. Él era el Kyrios, el soberano según él, pero realmente el Kyrios, el soberano, es Jesucristo. Pero ve, Ezequiel 28, 16. A causa de la multitud de tus contrataciones. Es más, 14, vete al 14. Tú querubín grande y protector. ¿Sí estoy bien ahí? ¿Sí? ¿Cómo lo define Ezequiel? Es un querubín. ¿De qué tamaño? ¿De qué rango? Grande. Grande. ¿Para qué? Para proteger.
¿A quién? La santidad de Dios. Para eso fue creado. Yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí está Dios hablando directamente a Satanás. Yo te puse en el santo monte de Dios. Pero no te puse para que tú me desfalcaras, para que tú me hicieras a un lado, para que la gloria fuera para ti, sino yo te puse para que protegieras mi gloria. Yo te puse en el monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras del fuego te paseabas. Ahora, si te vas al versículo 16, te darás cuenta que ahora Ezequiel está hablando al rey terrenal, al rey de Tiro. A causa de la multitud de tus contrataciones. Ahora le está diciendo, tú, a causa de la popularidad que buscaste como rey terrenal, fuiste lleno de iniquidad. ¿Y quién lo llenó de iniquidad? Satanás. Por eso dice Pablo, hermanos, en el Nuevo Testamento, que no le demos pie al diablo. Cuando algo quiera llenar tu ego, cuando tú quieras satisfacción de tu ser, en ese momento tienes que reprender eso. Y no me refiero a que ates a Satanás y todo eso, porque vamos a ver que nosotros no tenemos ninguna autoridad para atar a Satanás, pero sí tenemos autoridad a través de la palabra de Dios para atar pensamientos de mentira, para defendernos de dardos de fuego del maligno. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Y ahí regresa de nuevo y le dice, oh querubín. Ahora se refiere a Satanás y le dice, oh querubín protector. Ezequiel 28:13 nos dice que Satanás es un ser creado. O sea, ¿quién creó a Satanás? Dios. Dios creó a Satanás. Ezequiel 28:13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dios creó a Satanás. Así que, hermanos, eso que ves en el internet de repente, de que ves a Jesucristo echando vencidas con el diablo, ¿no? Como si fueran iguales, son falacias, son tonterías, hermano. Porque Satanás es extremadamente poderoso. Satanás es más poderoso que todos los hombres. Satanás, hermano, es más poderoso que todos los ángeles. Probablemente equiparable al poder que tiene Miguel, porque Miguel va a ser el que va a regresar para ejercer juicio con Jesucristo y con todos los ángeles para tener la última batalla. Pero, hermanos, un ser creado no puede ser superior a Dios. O sea, hermanos, ni siquiera hay rivalidad. No hay rivalidad. Es una tontería ver a Dios y a Satanás como el yin yang, el equilibrio de las fuerzas del bien y del mal. Iguales, no, hermanos. Si fuéramos realmente bíblicos, te voy a decir que sería, todo sería luz y Satanás ni un puntito por ahí, así, así. Y así le va a ser Dios cuando termine todo esto. Apocalipsis 20. Ezequiel 28:15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Otra vez, hasta que se halló en ti maldad. ¿En quién se halló? ¿Dios se la puso? ¿En dónde estaba esa maldad? En Él. En Él. La concupiscencia, ¿dónde estaba? La debilidad, en Él. Hermano, Santiago lo dice claramente. Dios no hace pecar a nadie, ni es tentado por el mal. Cada quien peca de su propia concupiscencia cuando es atraído y seducido. Esa es una realidad. Es un ángel principal, fue creado para la gloria de Dios al nivel de Miguel. Judas 9, ve por favor ahí. Obviamente Judas tiene un solo capítulo. Es 1:9.
capítulo 1, versículo 9, o Judas 9, que es lo mismo. Pero cuando el arcángel Miguel, la misma definición y el mismo rango, pero distinta función, ¿te fijas? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un Dios trino que es uno, pero con distintos roles. ¿Te das cuenta? Mas sin embargo, Miguel y Luzbel fueron creados para la gloria de Dios, mas sin embargo, con distintos roles. Pero aquí vemos un rol como de Luzbel para protección y Miguel para defensa y para ejecución. Ahora ve, ¿qué hizo Miguel cuando se enfrentó contra Satanás por la osamenta de Moisés? ¿Recuerdas ese pasaje? Bueno, lo dice aquí en 2 de Pedro, no lo dice en Juan 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía contra Satanás, contra el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, porque probablemente lo que quería hacer Satanás era llevarse el cuerpo de Moisés para hacer un santuario de adoración como las osamentas, ¿no? Vengan a ver las osamentas y hacer ahí todo un dios de Moisés con el cuerpo de Moisés. Mas sin embargo, Miguel no se lo permitió, pero ve el poder y el respeto que hay entre huestes angelicales. Aunque Satanás es un ángel caído, Dios en su soberanía no le ha quitado su poder. Sigue teniendo el mismo poder que Dios le dio. Y por eso Miguel, a lo mejor en buen mexicano diría, yo no le entro. Yo mejor así, mira, nos vamos midiendo, ya habrá su momento, no es el momento, te voy a vencer. Pero aún Miguel tomó distancia y dijo, con este no me meto. Fíjate, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino dijo, el Señor te reprenda. Y escatológicamente la reprensión va a ser en la última batalla en Apocalipsis 20. Satanás lidera la rebeldía de la tercera parte de ángeles caídos que no defendieron su dignidad, que pecaron en contra de Dios. Aunque es un ángel de oscuridad, se disfraza de ángel de luz. Porque, hermanos, ¿cómo es Satanás? Ay, como mi suegra, ¿no? Como el que más No, hermanos, no es así. No es así. Ni siquiera te lo imagines con el tridente aquí, la cola puntiaguda y rojo y con alas y todo eso. La semana pasada te decía que las alas realmente lo que representan es prontitud para obedecer a Dios. Eso realmente es lo que representan las alas. Por eso la Biblia en el hebraísmo dice que cuando tienen alas es la prontitud para obedecer a Dios. Mas sin embargo, podría tener alas para ser pronto para no obedecer a Dios y deshonrar todo lo que Dios ha creado para su gloria. Pero se disfraza de ángel de luz. Parece un ángel de luz. Se puede aparentar ser un buen cristiano, puede aparentar ser un buen pastor, puede aparentar ser algo bueno. Mas sin embargo, su habilidad es engañar, y entre ellos es aparentar, disfrazarse, la mayor hipocresía que puede existir en un ser. Segunda a los Corintios 11:14. Y en esta sección Pablo está hablando acerca de la defensa de la doctrina, está defendiendo su apostolado, pero está diciendo a la iglesia de Corintios, tengan cuidado con aquellos que se están haciendo pasar por falsos apóstoles de Cristo. Porque, segunda a los Corintios 11:14, porque estaba pasando eso en la iglesia de los Corintios. Se estaba levantando, hay unos que estaban diciendo, yo soy apóstol de Jesucristo, y la gente les estaba creyendo. ¿Por qué? Porque se veían santos, se veían con luz. Mas sin embargo, Pablo les advierte, esos son falsos apóstoles, tengan cuidado, porque aún el diablo se disfraza como ángel de luz. No se maravillen de eso.
No se dejen apantallar. Por eso, hermanos, yo les digo siempre una cosa. Lo que yo diga aquí, hermanos, lo tienes que juzgar a través de la palabra de Dios. Porque, hermanos, en un descuido, hasta yo podría ser un ángel de luz, un falso pastor, un falso profeta. Pero lo único que puede hacer veraz al predicador es que predica la palabra de Dios y la exhorta en su vida y en los demás para vivirla. Eso es. Satanás es un espíritu, es una criatura angelical, no tiene cuerpo, mas sin embargo se puede materializar, o puede energizar, o puede entrar, incluso porque lo vimos que los ángeles se metieron en los cerdos, ¿te recuerdas? O estaban en el endemoniado gadareno, y había en el endemoniado gadareno, ¿cuántos ángeles caídos tenía? Una legión, 2,000, y fueron 2,000 cerdos los que fueron llenos de espíritus inmundos, jamón endiablado, ahora sí, a todo lo que da. Pero fíjate, aún los cerdos tuvieron más discernimiento espiritual y prefirieron aventarse a un despeñadero y matarse. Pero todavía hay seres humanos que defienden a sus demonios. Los defienden. Conmigo no te metes. A mí me gusta así. Satanás es un espíritu, es una criatura angelical prominente. Es el príncipe de los demonios. También otro aspecto del carácter de Satanás. Satanás se mueve a una velocidad extraordinaria. Satanás, miren hermanos, ¿es omnipresente como Dios? No, por eso hermanos, ¿qué puedes hacer con un ser que es omnipresente, omnisciente, todopoderoso, omnipotente, contra un ser, hermano, que no puede estar en todos lados, pero se mueve a una velocidad? Yo podría definirla en lo personal a velocidad luz. Tú lo puedes ver en Job 1:7. Ay, hermanos, ¿para qué tanto rollo de Satanás? La verdad es que dices, bueno, hay que estudiarlo. Porque la verdad, hermanos, es que hay una situación bien grave. Hay gente que Satanás no existe. Y para Satanás le es reconveniente que crean que no exista. ¿Por qué? Porque cuando un enemigo es invisible o engaña a su opositor haciéndole creer que no existe, ya ganó. Porque cuando uno cree la existencia de Satanás, uno está al pendiente de eso. Uno no se duerme ante esa realidad. Pero simple y sencillamente, hermanos, hay gente que dice que no existe. No estamos haciendo aquí algo más importante que Dios. No estamos haciendo a Satanás más importante que Dios, mas sin embargo lo tenemos que estudiar para poder defendernos de las acechanzas, como dice Efesios 6, del enemigo. Job 1:7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces es una tontería, hermanos, decir que un cristiano puede atar al diablo o que el diablo está atado. Hay denominaciones, hermano, que dicen que el diablo ya está atado, que ahorita ya estamos en el milenio. Eso dicen muchas denominaciones. Ya estamos en el milenio. Este es el milenio. ¿Dónde está el reino de Cristo? ¿Dónde están los 1000 años de justicia de Cristo? No lo vemos. Ve cómo está muriendo la gente en pandemia, injusticia, homosexualidad. Está peor cada vez. No estamos en el milenio. Y aparte el diablo sigue suelto. No, es que ellos dicen que está atado pero con una cadena larga. Y que todavía le llega así a atacar como perro. Ya mordió, vente para acá, virus, ¿no? Luzville, ¿no? No, hermanos, está desatado y el diablo está desatado y rodea la tierra. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y eso por voluntad de quién? Porque los cristianos no lo atan, por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios. Por eso Pedro dice a la iglesia, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, otra vez el opositor, el diabolos, el adversario de Dios y de la iglesia, anda como león rugiente alrededor buscando
a quien devorar. Y los que saben de leones saben que cuando el león ya tiene la presa aquí, ruge. No ruge cuando corre, no ruge cuando persigue, ruge cuando la presa ya la tiene en sus fauces. En ese momento ruge. Si no ven ¿cómo se llama? Animal Planet, y te darás cuenta que cuando ya está con la presa aquí, es cuando la suelta y ruge. Cuando ruge el león, ya se amoló el cristiano. Ya cayó en las manos del enemigo. Por eso dice, sed sobrios y velad. Ay, no, el diablo no existe. Pues si no existe el diablo, entonces ¿qué hacemos con todas estas citas que son falacias o qué? Satanás opera tanto en el cielo como en la tierra. En Job 1 lo vemos pasando lista con los hijos de Dios. ¿Sí recuerdas eso? Llega con todos los ángeles y llega delante de Dios y le pregunta a Dios, ese pasaje que acabamos de ver, ¿dónde andas? ¿Qué estás haciendo? Rodeando la tierra. Está en el cielo, en el tercer cielo, en la presencia de Dios, ahí puede ser. Pero también Satanás estuvo en el desierto tentando al Señor Jesucristo en un desierto ahí en Palestina. Entonces Satanás puede estar arriba y abajo a una velocidad de rayo. Ahora, ¿la morada final de Satanás será el cielo? No, la morada final de Satanás será el segundo infierno o el lago de fuego, el infierno final. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Satanás es un homicida. ¿Qué es un homicida? El que mata a alguien. Pero te aclaro, según lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad, también el que odia a alguien. Satanás es homicida desde el principio, odia desde el principio, porque déjame decirte una cosa, para que mates a una persona, primero la tienes que odiar. Y imagínate el nivel de odio que puedes tener por una persona para llegar al punto de matarla. Por eso el Señor Jesucristo les aclara a los escribas y fariseos, a sus discípulos en el Sermón del Monte, que el asesinato no es el hecho de quitarle la vida a alguien para que lo lleven a juicio. El asesinato es el hecho de odiar a alguien, porque ahí está el inicio de el asesinato. Satanás es el homicida. ¿Cuál fue el primer homicidio? Caín y Abel. ¿Quién energizó a Caín? ¿Abel? No, Satanás. ¿Por qué? Porque tuvo envidia. ¿Te fijas el ego? Cuando tú nada más, yo ya voy a meter contigo, ¿no? Pero ten cuidado de eso, velad, velad, porque cuando nada más piensas en ti, en tus intereses, en tus cosas, en esto, en lo otro, en lugar de amar a Dios y amar al prójimo, porque aquí, hermanos, no hay autoestima, y mira, pues uno te tiene que querer, y mira, no, tú fuiste creado no para autoestima, sino para la gloria de Dios y para el servicio de los hombres. Amarás a Dios y amarás a los hombres. Cuando hay un sentimiento así, cuidado, porque eso no viene de Dios. Satanás es un homicida, energizó a Caín para matar a su hermano Abel. Satanás durante toda la historia de la Biblia, por eso odia a Israel, porque de Israel iba a salir. Y si te das cuenta, hermanos, encontramos muchos puntos donde Satanás quiso matar o cortar la línea del nacimiento del justo. Aun cuando Jesucristo nació, ¿recuerdas? Que el ángel le dijo a José, llévate al niño a Egipto. ¿Por qué? Porque ya este rey ya se enceló. Herodes ya se enceló. Él decía, a pesar de que ni siquiera era judío, decía que era el rey de los judíos y era el rey de los judíos. Y era un celoso, otra vez, celoso de su puesto. Nadie puede quitarme el puesto de rey. Y soy capaz de matar a mis hijos, a mi cuñado, a mi esposa. Mato a cualquiera que se le ponga enfrente si me quiere quitar el reino. Y así lo hizo. Y cuando se enteró que los sabios de Oriente vinieron a decir, ¿dónde está el rey de los judíos? Se enceló y quiso matar a Jesucristo. ¿Quién energizó a Herodes? Satanás. ¿Te fijas que atrás del celo
Uy, aguas. Dios juzgará el carácter moral de Satanás y lo hará culpable de sus actos malvados. ¿Por qué? Porque él es moralmente culpable. Hermanos, todos vamos a pasar por juicio. ¿Por qué? Porque somos seres morales con responsabilidad moral, tanto los ángeles como los seres humanos. Y los ángeles, hermano, Satanás va a pasar por juicio. Mateo 25:41. Y quiero que veas esto como una corte, como el momento de dictar ya sentencia. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, o sea, al infierno eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ese será el destino final. Él es responsable de su maldad. Él no va a poder, mira, ni Judas va a poder llegar, ni pudo llegar delante del Señor y decir: ¿sabes qué? Pues la Biblia profetizó de mí que yo iba a ser el traidor. No, tú decidiste hacerlo. Satanás, tú decidiste, tú me creaste, sí, pero tú decidiste la maldad. La maldad se encontró en ti, no en mí, en ti. Y por eso el fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles. En un retenimiento teológico nos daremos cuenta que Satanás es el contraste de Jesús, totalmente contrastado. Si quieres ver la oposición de Satanás es Jesucristo. Y no me refiero a oposición en la cuestión de poder, de equilibrio, que ya te expliqué. Eso no puede ser. Simple y sencillamente son totalmente distintos. Satanás es temporal. Nuestro Señor, ¿qué es? Eterno. Satanás es oscuridad. ¿Jesucristo qué es? Satanás es muerte. ¿Jesucristo qué es? Satanás es mentiroso. ¿Jesucristo qué es? Verdad. Satanás es imitación. ¿Jesucristo qué es? Auténtico. Satanás es malo. Jesucristo es justo. Satanás es enemigo. Jesucristo es amigo. Satanás es fuerte. Jesucristo es el más fuerte. Satanás encarcela. ¿Jesucristo qué hace? Libera. Satanás acusa, porque de repente hay gente que acusa, no, es que esa iglesia es una bola de hipócritas. O sea, ¿vas a agarrar el ministerio de Satanás o de bendición? Acusa, mas Cristo defiende. Satanás imita, Cristo origina. Él es el creador de todas las cosas. Satanás no puede crear nada. Satanás es astuto, Cristo es sincero. Satanás oprime, Jesucristo alivia. Satanás calumnia, Jesucristo intercede por nosotros. Satanás es orgulloso, Cristo es humilde. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Satanás es pecaminoso, Jesucristo es santo. Destructor contra constructor, ladrón contra benefactor. Odia y Jesucristo ama. Satanás debilita a las naciones y Cristo sana a las naciones. Satanás es homicida y Jesucristo es el Salvador. Entonces, hermano, ¿qué vamos a estar comparando a Satanás con Jesús? No puede ser, no puede ser eso. Otros nombres bíblicos de Satanás te los voy a dar rápido y si no, pues los estudias ahí en el Facebook, llegas a la casa y le regresas ahí al YouTube, que creo que ya es bueno eso. Abadón, que en hebreo es muerte y destrucción, el acusador, el adversario, el ángel del abismo sin fondo. Satanás es el rey del abismo. El Apolión, que es más o menos igual que Abadón, destructor.
es Belcebú, el príncipe de los demonios, es el dios de este mundo, es la estrella de la mañana, es el maligno, el príncipe de la potestad del aire. ¿Qué? ¿Él es el dueño del aire? No, él es el dueño del sistema mundial. Eso es lo que está haciendo Pablo, diciendo, él es el dueño del sistema. ¿Y cómo está el sistema mundial hoy? La posmodernidad. Dios no existe, Dios no lo consideres. Primero tú y todo, no le hagas caso a Dios, haz con tu sexualidad, con tu mente, con tu cuerpo, con todo lo que quieras, como tú quieras. Tú eres el Dios de ti mismo. Ese es ¿quién energiza ese pensamiento? El príncipe de la potestad del aire, del sistema mundial, que va en contra de los principios de Dios. El príncipe de este mundo, el rey del mundo, el príncipe de los demonios, Belial, el diablo, el dragón, el hombre fuerte, el león rugiente, Leviatán, como dice Isaías, Lucifer, mentiroso, padre de mentira, serpiente, serpiente antigua, y no sé si se me está pasando uno más. Satanás fue creado. Fue creado junto con los ángeles antes de que Dios creara al hombre. Si tú te vas a Génesis 1, ¿alguien me podría decir en qué momento Dios creó lo invisible? Entre Génesis 1 y 2. Porque Dios creó todas las cosas. Y según lo que dice el apóstol Juan, lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:16, él dice que Cristo creó todas las cosas, visibles e invisibles. O sea, los seres espirituales, los ángeles, Cristo los creó. Mas, sin embargo, hermanos, no podemos saber en qué punto fue. Pero lo que sí sabemos que fue creado Satanás antes de la creación del hombre. Pero ¿sabes qué? Hay una línea ahí, Génesis 1:31, por favor ve. O sea, podemos entender que hasta Génesis 1:31, Satanás ya existía, pero no había maldad en él. Porque ve, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, que en gran manera. O sea, en esa creación, Dios creó todo lo visible y lo invisible. Y cuando Dios llega a esa conclusión, que toma distancia y ve Dios todo lo que creó, Él, en la definición más exacta que puede dar alguien que puede juzgar y definir, Dios dice, todo es bueno en gran manera. ¿Qué quiere decir? Que estaba Satanás, mas sin embargo, él no había caído. Pero sin embargo, cuando avanzamos del 2 al 3, nos damos cuenta en el versículo 1 del capítulo 3 que Satanás ya cayó. Ya es malo. Ya es perverso. La verdad, hermanos, tener una cronología exacta, pues no te puedo decir. Nadie, yo de varios estudios que vi, nadie se echa el trompo a la uña de decir fue en tal fecha. Pero ¿sabes qué? Si tú vas, por ejemplo, a Isaías 14, 13, 14. Bueno, apúntalo, porque es una referencia de lo que, de la creación de Satanás, ya la habíamos dado. Isaías 14, 13. Pero ya una vez caído Satanás, podemos tener esta cronología. Fíjate, Satanás engaña a Eva y vino la maldición de Dios. Vemos eso ¿en dónde? En Génesis 3. ¿Qué pasa cuando el hombre y la mujer pecan? De inmediato Dios los maldice, maldice la tierra, maldice a Satanás, maldice a la mujer, maldice al hombre por su pecado y hace responsable a Adán. Por tu culpa, Adán, porque tú eres el líder, a ti te di el liderazgo, por tu culpa, Adán, por darle oportunidad a Satanás, maldito es todo. Maldito. Satanás engaña a Eva y viene la maldición de Dios.
la maldición edénica, Génesis 3:15. Después lo vemos acosando a Job, o sea, después de ese tiempo, ¿dónde está Satanás? No, lo vemos hasta después. En el 2250 antes de Cristo está Satanás aproximadamente acusando a Job. Después lo vemos contendiendo por el cuerpo de Miguel. En Judas 1:9 lo dice, más o menos en el 1405 antes de Cristo. Porque es padre saber esto, hermanos, pero la vida no tiene millones de años. La tierra no tiene millones de años de edad. La tierra tiene a lo más 10,000 años de edad, porque eso dice la Biblia. Y si lo dice la Biblia, es la verdad. Entonces podemos sacar cronologías. En el 1405, el ángel Miguel contendiendo por el cuerpo de Moisés con Satanás. Luego incita a David a hacer censo del pueblo en primero de Crónicas 21:1 en el 975 antes de Cristo. Después sigue su actividad y va con Acab para infundir un espíritu de mentira que era Satanás en primero de Reyes 22:22 en el 852 antes de Cristo. Influyó al rey de Babilonia en Isaías 14:12-17. Tú lo estudias en casa, regresas ahí el video. En el 770-618 antes de Cristo. Acusó al sumo sacerdote Josué en Zacarías 3:1-2, más o menos entre el 480-470 antes de Cristo. Y después regresa la bestia en el Nuevo Testamento, en el nacimiento de Jesús, queriendo aniquilar. Y eso fue en el 5 o 4 antes de Cristo, que recuerden que tenemos, gracias a un católico romano que hizo mal el cálculo de los años, tenemos una diferencia de 4 o 5 años con realmente el calendario. Pero fue en el nacimiento de Cristo. También estuvo ahí en la tentación, debilitó a una mujer judía, zarandeó a Pedro porque pidió, dame a Pedro para darle una buena zarandeada. Y Jesucristo, ¿qué crees que le dijo? No, con mis hijos no te metes. No, te lo presto. Dale una buena zarandeada, pero no le va a faltar la fe. Eso sí te digo, Satanás. Le vas a quitar todo el egoísmo, protagonismo a Pedro, pero la fe en mí no le va a faltar. Influyó en la mentira de Ananías y Zafira, estorbó a Pablo en Tesalónica porque Pablo quería ir con los tesalonicenses y el diablo lo impidió. Le clavó un aguijón a Pablo, un adversario del diablo, en el 55 o 56 después de Cristo. Fue expulsado del cielo. Empodera al anticristo, lo va a empoderar, el falso profeta. Esto, hermanos, ya no te tengo fecha porque esto va a ser en el futuro. Empodera al anticristo, al falso profeta, realiza falsos milagros en la gran tribulación, será encadenado en el establecimiento del reino milenial, donde vendrá Cristo a establecer su reino, contenderá contra Cristo en la batalla final y en el fin del reino milenial será su juicio final en Apocalipsis 20:10. Satanás tiene poder, es un ser creado, mas sin embargo es un ser poderoso que Dios no le ha quitado ese poder, mas sin embargo no es omnipotente, ni omnipresente, ni omnisciente, ni inmutable, ni soberano, eterno, inmortal, santo, grande, autoexistente, no lo es. El que sí es eso es Dios. Satanás no lo es. Hace poquito platicábamos, ¿verdad, Lupita? Que estabas impresionada cómo el Satanás simple y sencillamente es un siervo de Dios. Tomó a Satanás para mostrar en Job que realmente los verdaderos cristianos, aunque nos vaya de la patada, no negamos a Dios. ¿Tú crees que Job, en cuanto le quite todo, me va a negar? Quítaselo. Y verás que un hijo de Dios verdadero no me niega, aunque le caiga Satanás encima. Sí, mi hermano.
Es correcto lo que dice Moy. O sea, y gracias por la observación y la aclaración. Y viene más adelante, pero es bueno decirlo. No es que Satanás ahorita no esté chambeando y hasta ya vengan los tiempos apocalípticos. No, está chambeando. Mira, su principal ministerio de Satanás es jalarle la cobija a los cristianos, jalarle las patas. El principal ministerio de Satanás es propagar la falsa doctrina, los falsos pastores, el falso evangelio, el evangelio de la prosperidad, porque sabe, hermanos, que si altera la verdad, no hay salvación. Pero algo que hay, Dios toma a Satanás como un siervo. Dice, tú dices que los cristianos me van a negar en cuanto se enfermen, en cuanto no tengan dinero, ¿sabes qué? Quítale todo y te mostraré que mis hijos, Job, no me va a negar porque es un verdadero creyente. Aún, hermanos, Dios tomó a Satanás para inculcar humildad y debilidad en Pablo, cuando dijo que tenía un adversario del diablo, tenía un aguijón en la carne. Y Pablo, hermanos, se podía envanecer en 2 Corintios, porque él decía, ¿sabes qué? Yo fui al tercer cielo y tengo toda la revelación de Dios, mas sin embargo Dios permitió que Satanás trabajara en mí para que yo no me creyera más por la revelación que tengo de la palabra de Dios. Hermano, orgullo, Satanás. Orgullo, Satanás. Siempre va a haber esa relación. Quizá el poder de Satanás sea igual al del arcángel Miguel, lo decíamos hace rato. Pero fíjate que desafortunadamente hay cristianos que se mofan del diablo. Y yo me considero de esos que eran así, porque me ponía a hacer guerra espiritual, según yo, y Satanás, y te agarro y la cola te la meto, y te reprendo, y quién sabe, y yo bien salsa. Qué estupidez tan grande comete uno. Pero ¿sabes qué? Eso no era solamente mío, es tradicionalmente en la iglesia, desde la iglesia de la Edad Media, que viene esa costumbre de burlarse del diablo. ¿Sabes quién creó la imagen del diablo como rojo, con cuernos, con cola con punta, con el tridente? ¿Sabes quién creó eso? La iglesia cristiana de la Edad Media. ¿Para qué? Para burlarse de Satanás. Porque creían que era la forma de atacar a Satanás. Como Satanás es extremadamente orgulloso y haces una caricatura de él, pues se iba a molestar. Entonces era la forma de debilitarlo, burlándose de él. Mas sin embargo, hermano, eso no es bíblico. Y ves a iglesias que reprenden al diablo, que hacen guerra espiritual, que Satanás, ven acá y te reprendo y te echo y te ato y estás en el piso y te piso en el nombre de Jesús. Y creen que en el nombre de Jesús ya tienen autoridad para hacer eso, pero ese es antibíblico. No podemos hacer eso. Si Miguel no quiso entrarle, ¿por qué nosotros le vamos a entrar a eso? Si no tenemos el poder espiritual que tiene un ángel, o alguien ve el ámbito espiritual invisible. ¿Tú tienes ese discernimiento para ver eso? ¿No? Ve a Judas 7:9, Judas 1:7-9. Yo creo que avanzamos y ya como siempre uno propone, pero Dios dispone. Entonces seguimos el domingo, pero quiero que veas esta realidad en Judas 1:7. Y está hablando Judas, y tenemos un paralelo en 2 de Pedro, porque era un problema en aquel tiempo en la iglesia, y sigue siendo hoy, que había insensatos, personas que incluso no eran ni cristianas, que estaban reprendiendo a ángeles caídos, a demonios. Y el apóstol Pedro y el apóstol Judas, no Judas Iscariote, sino Judas, el en medio hermano del Señor Jesucristo, porque podemos considerar que Judas, el que escribió la epístola, es el medio hermano del Señor Jesucristo. Judas 1:7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza,
fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Está hablando acerca de los ángeles caídos que como veíamos en Génesis 6, fornicaron con mujeres humanas. Pero ve el versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, ahora se refiere a los que reprenden demonios, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad de quien, lo vemos abajo, de los ángeles y blasfeman de las potestades superiores. ¿Recuerdas que hablamos que una definición de ángel es potestad? Y estas potestades son superiores. Y está reprendiendo a esas personas, les está diciendo blasfemos y soñadores, que reprenden a potestades superiores. ¿Quién eres tú para hacer eso? Ahora ve el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel, o sea, tomen ejemplo de esto. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a profesar juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Mejor Miguel dijo, yo no te reprendo, pero estos insensatos se atreven a reprender a Satanás. No podemos hacer eso. Sin embargo, no podemos reaccionar con terror delante de Satanás, porque es mayor Dios. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El poder, hermano, y la forma de reprender al diablo no es sometiéndolo, porque nosotros no podemos. Es más, te digo una cosa. Hay gente que dice, yo vi a Satanás y se me paró enfrente y hablé con él y lo reprendí. ¿Y tú quién eres? O sea, en la historia bíblica, ¿quién eres? Si solamente a pocas personas, es más, si alguien me puede sacar de mi error, Eva, Dios en el Antiguo Testamento y Jesucristo en el desierto, Mateo 4, en el Nuevo Testamento. Ahí estuvo energizando, influyendo, pero para ponérsele de frente a un ser humano y que una persona diga hoy que se le para de frente el diablo, hermano, o tiene el proyecto de evangelismo mundial, o sea, es el super llamado de Dios para estos tiempos, que no es, o la otra tiene un problema mental o espiritual. El que dice que habla con Dios, con el diablo, perdón, y lo reprende. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y con esto termino. Terminamos, dijo el otro. Santiago 4:7. Santiago 4:7. Pero quiero que tengas este versículo que también te voy a leer. Primera de Juan 4:4. Es más, te leo Primera de Juan 4:4 en lo que llegas a Santiago 4:7. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora, Santiago 4:7. ¿Qué tienes que hacer ante la acechanza del enemigo? Someteos pues a Dios. No reprendas al diablo, porque no puedes hacerlo. Lo que tienes que hacer es leer la Biblia y obedecer la Biblia de corazón, sinceramente. Si tú haces eso, es el sometimiento a Dios. Someteos a Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo, que la única forma de resistir al diablo es con la palabra de Dios. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ajá. ¿Y qué va a pasar con el diablo? Y esa palabra en el griego es huir de miedo. O sea, ¿sabes a qué le tiene miedo, pavor el diablo? A un cristiano que se somete a Dios. Si un cristiano no se somete a Dios, no le tiene miedo. Ahora te quiero decir una cosa y termino. En la cuestión de la falsa doctrina, toda esta cuestión de la especulación,
acerca del misticismo, una situación espiritual totalmente desbordada fuera de la Biblia. La iglesia, hermano, ha caído más en misticismos, en supersticiones, en terror y en un montón de cosas, fuera totalmente del orden bíblico. ¿Y sabes qué? Cuando al diablo, hay iglesias que reprenden al diablo, que atan al diablo, que hacen guerra espiritual. Cuando están haciendo eso, el diablo está botado de la risa. No, es que no lo hiciste con santidad. Aunque lo hagas con santidad, eso es estupidez. Y no te estoy diciendo yo, es lo que dice Judas. Animales irracionales. Pues al diablo le conviene. Pues estos creen que para vencerme y para que yo salga corriendo, pues me van a reprender echándome fuera. Pero no han leído la palabra de Dios cuando dice Santiago, en Santiago 4:7, que la forma de que el diablo huye es cuando un cristiano obedece a Dios, obedece su palabra. Si no la obedece, hay un problema muy serio. Pero el problema, hermanos, déjame decirte una cosa, no es con el diablo, el problema es con Dios. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, no temas al que te quita la vida, teme más bien al único que puede mandar tu alma y tu cuerpo al infierno. Y ese no es Satanás, ese es Dios. Porque el único que tiene la potestad para hacer eso es Dios. Y Él mandará a Satanás al lago de fuego. Y se va a querer llevar entre las patas a la mayor cantidad posible de gente que no se somete a Dios ni obedece su palabra. ¿Me acompañan, hermanos? Vamos a orar. Amado Señor, gracias por lo que nos enseñas. Gracias, Señor, porque esto no inculca misticismo en nuestro corazón. Gracias porque vemos la Biblia, Señor, como autoridad y queremos agradecerte porque tú quieres que conozcamos al enemigo, que lo conozcamos, Señor, no para temerle, sino para temerte más a ti, para amarte más a ti, para apegarnos más a ti. Si queremos resistir al diablo, tenemos que someternos a ti, Señor. Padre, qué gran realidad que eclipsa nuestro corazón de gratitud y de una instrucción, Señor, contundente. Si queremos ver al diablo huir, no va a huir por nosotros, sino va a huir de uno que está dispuesto a someterse a aquel que es el Señor sobre todo lo creado, a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida de mis hermanos que están en línea y por la vida de mis hermanos que están aquí, Señor. Oramos para que podamos, Señor, disfrutar de esta noche en tu presencia, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, Dios los bendiga y nos vemos el el domingo a las 8:30 de la mañana. Si quisieran venir aquí a la congregación para tener la clase, bienvenidos. Si no, tomen la clase en línea y nos vemos el domingo a las 11 de la mañana para tener la reunión general aquí, si quisieras acompañarnos. Dios los bendiga, hermanos. Los amamos.